La Alhambra es un palacio ubicado en el este de la ciudad de Granada, construido originalmente en el año 889. Sirvió como una fortaleza en sus días tempranos y como una residencia real por Mohammed I en el siglo XIII. Hasta que la época de los reyes católicos, la Alhambra vio mucha construcción de muchos de los líderes árabes más importantes de la Edad Media en España. Más tarde, el palacio cayó en el control de los católicos y fue renovado para adaptarse a sus propios deseos. Hasta este día, la Alhambra ha sido una parte integral de la historia andaluza y ha servido como un reflejo de la historia única de la zona. Este edificio puede ser visto como español y andaluz, ya que incluye las primeras influencias árabes de la Edad Media en español, una historia no considerada estereotípicamente. Entre los siglos 8 y 11, la España que conocemos hoy en la península ibérica era realmente conocido como Al-Andalus, bajo control musulmán que comenzó en el año 711. Con el tiempo, el califato al-Andalus se dividió en pequeños reinos de taifas. La península tenía una conexión fuerte con las culturas norteafricanas y quitaba algo del resto de Europa. De hecho, los Pirineos en el norte-oeste actuaban como una frontera natural entre España y el resto del continente, creando la idea que África empieza en los Pirineos. Granada fue la capital de la España islámica, ubicado en el extremo sur del país, en proximidad cercana a África. Por lo tanto, era el centro de la cultura hispano-musulmana y la innovación. La Alhambra fue construida en la ciudad más importante de la península durante la Edad Media. Para el resto del mundo, la Edad Media fue una época de extrema oscuridad y decadencia. Sin embargo, España en este momento ve una mezcla de culturas, el intercambio de ideas de regiones diferentes, la armonía entre las tres religiones y un pico de descubrimiento matemático y científico. Marcó el inicio de la época árabe de mayor esplendor. Mohammed II y el III continuaron la construcción del palacio para incluir un baño público y la mezquita. Luego, Mohammed V llevó a cabo el resto de las reformas con ampliaciones de la fortaleza llamada la Alcazaba, los palacios, los baños y los patios de los leones. Estas construcciones fueron muy singulares para su tiempo, ya que España vio esplendor cultural y crecimiento, lejos superando cualquier otras culturas europeas de este tiempo. Sirviendo como un reflejo de la historia española, la Alhambra transformado junto con el cambio de control político de la península. En la culminación de los esfuerzos de guerra y la reconquista, la ciudad de Granada cayó a los católicos en 1492 en el nombre de Castilla. En nombre de sus altezas, don Fernando y doña Isabel, por la gracia de Dios, rey y reina de Castilla, de León, de Aragón y de Sicilia, condes de Barcelona y señores de Vizcaya, tomo posesión de este palacio, de esta ciudad y de este reino. Y os lo entrego. Cuando los reyes católicos tomaron el control y se creó su imperio, utiliza la Alhambra para albergar a importantes líderes cristianos. Más adelante, en 1527, Carlos V construyó un palacio en su propio nombre dentro de la Alhambra.
Esta construcción nueva por Carlos en el Palacio Histórico y Simbólico era una manera para demostrar que el cristianismo había triunfado en España. En consecuencia, es claro ver que la Alhambra es un reflejo de la condición de Granada. La Alhambra tiene 4 partes importantes. La Alcazaba, una fortaleza que sirvió primeros esfuerzos musulmanes de una zona militar y ha crecido enormemente desde entonces. Los palacios que reflejan la arquitectura árabe y andaluza única. La ciudad dentro de la Alhambra, conocido como Medina. Y el Generalife, un edificio construido por esclavos cristianos durante los tiempos del Al-Andalus. Tiene cisternas subterráneas y guarniciones para más de 200 hombres. Culturalmente, la Alhambra es único en que embarca muchos logros españoles famosos. Muchas obras importantes de la literatura han tenido lugar en la Alhambra, como Doña Rosita por Federico García Lorca. Los azulejos de la Alhambra contienen casi todos de los 17 grupos de fondos matemáticamente posibles, incluyendo el uso de la simetría y mosaico. La Alhambra aparece muchas veces en la película El Dorado por Marcel L'Herbier y hay un cinturón de asteroides principal llamada Alhambra. En 1984, la Alhambra y el Generalife fueron incluidos oficialmente en la lista de Patrimonio Mundial por UNESCO. Para cerrar, la Alhambra ha tenido una significación política y cultural en España antes de la España de hoy hubiéramos existido. Desde su construcción en 889, a través de la Edad Media en Al-Andalus, la reconquista de Castilla con los reyes católicos y la modernización de España en los últimos años, el palacio ha cambiado para reflejar el liderazgo político de la península. No solo ha servido como una indicación política, pero la Alhambra también ha servido como una ventana en el esplendor y crecimiento cultural a lo largo de siglos del desarrollo de España. Reconocido como un hito histórico para Andalucía y España, ahora es la responsabilidad legal del gobierno para conservar la Alhambra durante los años venideros, para que nunca se olvide la historia única y a veces pasado por alto de Granada.